mucho interés no tiene esta iniciativa para el Grupo Parlamentario Mixto, porque no escucha las intervenciones que se están realizando en este momento para valorar si su iniciativa se puede admitir o no a trámite. Vamos a ver, cuando se nos dice se tienen que retratar, hoy nos hemos retratado en el año 2012, en el año 2013, en el año 2014 y en los presupuestos del año 2015. En todas y cada una de las veces que ustedes han intentado plantear esta iniciativa nos hemos retratado. Vayan y cuéntenselo a quien quiera. Nos hemos retratado, hemos dicho no es el momento de aplicar esta iniciativa. Pero hoy, que la traen como un proyecto de ley y no como una iniciativa en forma de enmienda al articulado de los proyectos de presupuesto o en la reforma fiscal que hicimos en el año 2012, decirle que la oferta turística que tenemos en el archipiélago está muy vinculada a el sol y la playa. Está fuertemente marcada por una intensa competencia en precio. Se trata de un producto menos diferenciado y más fácilmente sustituible, por lo que su demanda muestra una elevada sensibilidad ante cualquier subida de precio. Y esto lo hemos tenido durante toda la historia del turismo en Canarias. Por otro lado, el turismo de sol y playa está sujeto a un alto grado de intermediación, y eso lo saben ustedes, especialmente en el caso de Canarias, con una elevada tour operación que la llevan, que está además marcada por la dependencia del transporte aéreo, cuestión que no ocurre con otros destinos en la zona del Mediterráneo y cuya potencialidad de turistas está también en la zona del Mediterráneo, en la zona europea. En este contexto, los turoperadores han demostrado en más de una ocasión que tienen más de un interés. Es decir, los turoperadores tienen más de un interés, no solamente están pensando en Canarias, se dedican al turismo internacional, no se dedican única y exclusivamente al turismo de Canarias. Y por lo tanto, hemos visto como otros destinos pueden resultar más rentables y por lo tanto puede existir desvíos de turistas siempre que la situación geopolítica lo permita. Y en esa situación geopolítica, cuando lo permite, nos hemos encontrado que a veces nos beneficiamos y en otras ocasiones nos perjudicamos. Por lo tanto, dependemos mucho de en este caso, de los turoperadores en Canarias. Y esto ha venido ocurriendo siempre. Y en este momento hay una apuesta evidente y agresiva para volver a operar en destinos que ya han sido objeto de revuelta en los últimos años, pero que en un momento determinado de nuestra historia se tranquilizarán. Y por lo tanto volverán a ser destinos competidores con la Comunidad Autónoma de Canarias. Por lo tanto, incluso en el momento dulce que vivimos, no es aceptado creer que los problemas del destino de los competidores no permita pensar en que el aumento de precios no tendrá consecuencias sobre la demanda. Y esto es importantísimo. Creer lo contrario es un grave error. La competencia continúa siendo cada vez más intensa en la región del Mediterráneo. Y yo les recuerdo a ustedes que para los turoperadores que traen los turistas a Canarias, nosotros, que estamos en el Atlántico Medio, somos mediterráneos, porque nuestros competidores son mediterráneos, fundamentalmente. Es ahí donde se basa nuestra competencia más agresiva si lo comparamos en esos términos. Hay más de 3 millones de camas, incluidas las Canarias, que están en el mismo sector de competitividad, insisto, con los competidores del Mediterráneo. Por lo tanto, cualquier movimiento de tipo económico, fiscal, social e incluso esta sensibilidad se extiende a cualquier noticia que suponga incertidumbre. Canarias, como les decía, es un destino de sol y playa y somos de los que tenemos los precios más altos, afortunadamente para el sector. De los más altos entre nuestros competidores con este bloque de camas que estaba comentando del Mediterráneo, entre otras cosas por el coste del transporte aéreo, más elevado por nuestra lejanía. En realidad Canarias es un destino con costes altos, por lo que hay un suelo por debajo del cual nunca se podrían fijar precios en el archipiélago. Aunque en invierno existe cierto margen, hay determinados meses, abril, mayo, junio y septiembre, en que los precios pueden incluso llegar a no cubrir todos los costes de una parte importante de la planta alojativa de Canarias. En los meses centrales de verano, cuando entran todos los destinos turísticos del Mediterráneo y Caribe, para mejorar nuestra
posición competitiva en Canarias, por el volumen de turistas que hay, el sector debe ajustar mucho los precios. Por ello hay que tener en cuenta que la demanda turística, como la demanda de cualquier bien o servicio, depende fundamentalmente de los ingresos del consumidor y de los precios. Según un estudio llevado a cabo por los investigadores canarios, en este caso Garín y Muñoz, dice que la elasticidad de los precios de la demanda turística en Canarias es del 1,85%. Y esto significaría que en una hipotética subida de un 10% de los precios provocaría también, o podría provocar un descenso en la llegada de turistas en la misma proporción, en un 18,5%. Y además, si tenemos en cuenta que la encuesta de gasto turístico elaborada por el ISTAT dice que un 15% de los turistas que nos visitan afirman haber elegido el destino turístico de Canarias por el precio, debemos entender, estos son unos 2 millones de turistas, que si lo eligen por el precio, cualquier subida del precio también influirá en la toma de su destino. La tasa turística puede reducir la competitividad turística de Canarias, dado su modelo turístico, todavía altamente dependiente, como he insistido durante mi intervención, de la tour operación, que es capaz de mover grandes volúmenes entre destinos alternativos. En este sentido hay que tener en cuenta los enormes esfuerzos que están realizando los principales competidores de Canarias, Egipto, Grecia, Turquía, Croacia, Túnez y Bulgaria, para mejorar la relación calidad-precio frente a la oferta que se hace desde Canarias. El momento actual se caracteriza por cierta incertidumbre en las expectativas. Aunque la llegada de turistas se mantiene e incluso crece mes a mes, las reservas de paquetes turísticos y las plazas aéreas para los próximos meses no muestran una tendencia clara. No es un instrumento adecuado teniendo en cuenta el carácter heterogéneo del sector alojativo canario, ya que no permite discriminar, conviven grandes resorts con establecimientos hoteleros y sobre todo extrahoteleros menos competitivos. Los destinos que se han implantado o que han implantado tasas similares son destinos fundamentalmente urbanos, generalmente grandes capitales cuya demanda es menos elástica respecto al precio en los destinos vacacionales de sol y playa. Por lo tanto, no podemos compararnos con otros destinos que ya lo han implantado, salvo efectivamente la zona turística costera de Cataluña, pero Canarias no es comparable a ella. Y por último hay que tener en cuenta que Canarias solicita permanentemente al Gobierno del Estado una reducción de las tasas aeroportuarias que disminuyan el costo de viajar a las islas con la finalidad de que Canarias pueda ser un destino más competitivo. La bonificación de las tasas del año 2010 y especialmente en el año 2011 proporcionaron al sector turístico canario de las islas, después de unos años de sucesivas caídas, una recuperación. Por eso podría no parecer lógico que mientras reclamamos al Gobierno central una política de reducción de tasas en los aeropuertos, a nosotros se nos ocurra crear una tasa por las pernotaciones en el archipiélago. Señorías, nuestro modelo fiscal, y hemos reconocido algún error desde esta tribuna, don Román, en las modificaciones que hicimos en el año 2012. Se nos acusa muchas veces a los políticos, no, que ustedes no reconocen nunca sus errores, nunca tienen en cuenta las cuestiones, y además usted nos ha recordado en alguna ocasión, no me fío de las proposiciones no de ley de los grupos porque no vienen fundamentadas y no vienen estudiadas. Me imagino que será la del resto de los grupos, excepto la de usted. Y yo le digo, ya nos equivocamos. Nosotros reconozco aquí que nos hemos equivocado. Cuando hicimos la reforma fiscal, porque precisamente la crisis nos llevaba a hacer una reforma fiscal, nosotros creamos algunos impuestos que no hemos podido poner en práctica. Y además, usted fue uno de los que nos lo advirtió en alguno de ellos. Y lo reconocemos. Y precisamente como tenemos el margen para equivocarnos, le digo, en esta ocasión está usted también equivocado, intentando plantearnos una imposición, un proyecto de ley de tasas turísticas que no está suficientemente estudiado. Nuestra propuesta, para los que estén aquí en la próxima legislatura o el gobierno que toque gestionar los intereses de Canarias en la próxima legislatura, nosotros entendemos que todo lo que tenga que afectar a la política fiscal tiene que hacerse en una segunda reforma fiscal, donde pueda hablarse de reducción de impuestos y también de incrementos de impuestos. Entendemos que el régimen económico fiscal, la parte fiscal, es la parte que nosotros tenemos que actuar. Y creo que ahí podemos encontrar el consenso adecuado también con el sector empresarial y con los sindicatos. Hablemos en ese margen. Y dentro de los aspectos fiscales del REP, nosotros tenemos instrumentos
con los que ya estamos incrementando, estamos imputando impuestos al sector turístico, y sería en esa línea donde nosotros podríamos valorar alguna acción de reforma fiscal que pueda incidir, en este caso, en el principal sector económico, que es el archipiélago. Pero no es el momento, no hemos salido de la crisis, no es el momento de hablar. Pero en todo caso sí le digo que no nos gusta que, en el supuesto caso que pudiéramos llegar a un acuerdo sobre esto, no nos gusta la idea de la tasa fiscal. No creemos que sea el instrumento adecuado. Y digo no creemos en el sentido de que no lo hemos estudiado en profundidad y no hay momento para hacerlo. Pero me gustaría hacerle dos reflexiones ya más en el ámbito político. Esta mañana nos decía usted con respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía: no hay diálogo, esto no lo sabe nadie, ustedes no han consensuado esto con nadie. Yo solo he oído a un sindicato decir que está de acuerdo con esta propuesta, de todo el sector empresarial, de todo el sector sindical del archipiélago. No, es importante, porque claro, cuando uno viene y hace una crítica en este sentido de que las cosas que vienen aquí tienen que estar consensuadas, tienen que estar habladas, han hablado ustedes con los cabildos, han hablado ustedes con los ayuntamientos, y resulta que después viene usted aquí y se nos despacha con una reforma fiscal de tasa, de incremento de una tasa en el principal sector económico, y le pregunto ¿con quién lo ha hablado usted? Y lo ha hablado usted consigo mismo. Y eso no es de recibo. Y además porque le hemos insistido 2 o 3 veces, cuando en las 2 o 3 veces que hemos tratado este tema en en los presupuestos generales, hemos dado las explicaciones de por qué no consideramos adecuado, y alguien viene al final de la legislatura a presentar una iniciativa de este tipo, es porque sabe, dice, sé que no va a salir, pero estoy en campaña electoral, creo que tengo un electorado en esta parte, creo que tengo una parte del electorado que puede entender esta propuesta, y además la hago porque me interesa que me la rechace. Pues don Román, suerte en la campaña y queda rechazada. Muchas gracias.